Hola mi gente, D71 les saluda. Antes de comenzar el tema me gustaría darles un gran agradecimiento a todas las personas que siguen viendo mis videos, a todas las personas que siguen suscribiéndose a mi canal. Ya somos 935 en el canal y realmente aprecio muchísimo todo el apoyo, los comentarios buenos y malos que me han dado. Si saco este tema el día de hoy sobre el drama que ha habido sobre el cuello de botella por mi elección de utilizar un Ryzen 7 4700G en combinación con una 9060 XT, es simplemente para dar mi punto de vista del por qué estoy haciendo los videos o subo los benchmarks con esa combinación. Recientemente subí un mensaje a la comunidad dando una breve explicación de por qué utilizo un CPU de serie 4000 en combinación con la 9060 XT, pero quise hacer un video sobre el tema solo para poder aclarar cualquier duda que cualquier persona pueda tener y tenerlo de referencia por si acaso alguien tiene alguna pregunta. Número 1. Este CPU está en un rango de gama baja o gama media baja, en el cual un Ryzen 5 3600, un 3700X, un i5 9600K o un CPU que esté más o menos en ese rango, que hoy en día se consideran así porque el tope es un 9800X3D, pues más o menos pueden darse una idea de qué rendimiento van a obtener al momento de comprar esta tarjeta, porque no todo el mundo tiene un CPU de gama super alta como el 9800X3D en sus computadoras, y mucha gente que está tratando tal vez de hacer una actualización a su GPU, tal vez tienen una 2060, un 6600 de AMD o un CPU, un GPU que pues ya no les está rindiendo como ellos quieren, y este GPU está a muy buen precio ofreciendo 16 GB de memoria VRAM. Realmente puedan más o menos darse una idea a qué van a obtener con todo esto. Y he visto muchos mensajes de gente agradeciéndome por lo mismo, porque si van a hacer la compra, porque si van a obtener un beneficio comprando este GPU. Segundo, este CPU básicamente es el CPU más cercano a un Xbox Series X o S, PlayStation 5 o PlayStation 5 Pro. Esta información la vi en el canal de Iceberg Tech. Pueden ir a chequear su canal. Voy a dejar el enlace de su canal en mi video. Pero básicamente cada consola utiliza una frecuencia diferente y un poquito de arquitectura más o menos diferente, pero en realidad las especificaciones son casi idénticas. Entonces, al combinarlo con una 9060 XT de 16 GB que recientemente Digital Foundry acaba de decir que es una tarjeta que está un poco por encima del PlayStation 5 Pro, me da una idea de cómo realmente o cómo más o menos las consolas están trabajando y cuáles son las limitaciones que tienen con un CPU así. Básicamente un equivalente a una consola de gama de PlayStation 5 Pro, ya que esta computadora que armé para poder hacer estas pruebas me costó, con todo y control de Xbox que utilizo, menos de $800, o más o menos estoy en ese rango, ¿verdad? de la consola. También eso ya es algo más para mí, para poder tener esa idea y realmente ver cómo más o menos funcionaría los juegos con diferentes configuraciones si las consolas tuvieran acceso a poder cambiar configuraciones, utilizar mods, utilizar resoluciones diferentes a las que tienen preestablecidas o los ajustes que tienen preestablecidos, porque aquí en la computadora tú puedes hacer muchísimas cosas. Tercer y último punto, yo sí estoy consciente de que no todos los juegos, pero en varios juegos que pongo en mis benchmarks, sí hay un cuello de botella. Un cuello de botella que realmente no es extremo porque no llega al 100% de utilización del CPU. Cuando ya estás utilizando 100% de tu CPU, sí es hora de cambiar el CPU. Pero mientras no llegue a esas alturas,
y tú puedas disfrutar los juegos, porque yo he disfrutado todas estas pruebas. Yo juego en esa computadora para poder traerles contenido a ustedes y en ningún momento he visto algo que realmente diga, coño, o sea, necesito cambiar este CPU porque ya no me sirve con esta tarjeta. Pues ustedes pueden seguir jugando de lo más bien. No sé si se han dado cuenta que he tenido aquí Cyberpunk 2077 de fondo. Todos los ejemplos están corriendo FSR calidad. El primer ejemplo con la 7600 X3D está en Ultra. El del medio, que es con la 4700G, el CPU en cuestión, está en Ultra. Y el último ejemplo está utilizando el mismo CPU, pero ajustes óptimos. Como se han podido dar cuenta, esto no ha evitado poder jugar Cyberpunk o el recorrido que yo utilizo con Cyberpunk para el benchmark. Si vienen a dar cuenta, a pesar de que sí hay un cuello de botella utilizando el 4700G, con el ajuste óptimo básicamente iguala y supera por unos pocos FPS a la 7600 X3D. Haciendo algunos ajustes puedes lograr un muy buen rendimiento, porque el cuello de botella no está evitando que el juego pueda generar más fotogramas una vez hace ajustes en él, y pueden disfrutar el juego sin ningún inconveniente. Recientemente probé Witcher 3 con el ajuste en Ultra, todo el ray tracing prendido, FSR 4 a través de OptiScaler, utilizando FSR 4 rendimiento para ver qué calidad había en 1440p utilizando FSR 4 rendimiento. También utilicé Lossless Scaling para poder obtener frame generation, el doble de fotogramas en el juego, y honestamente los resultados fueron fantásticos con esta combinación. No tuve ninguna queja, se sentía bien, realmente ni sentí la latencia utilizando mi control jugando el juego, y honestamente se sentía y se veía brutal. No dejen que la opinión de alguien más les evite poder disfrutar los juegos solo porque hay un poco de cuello de botella en él. Sí, claro, si el CPU, como mencioné anteriormente, ya no les rinde porque está al 100%, o si realmente sienten que los juegos ya no están corriendo bien porque el GPU que tienen es más fuerte que su CPU, entonces ahí sí ya sería hora de hacer un cambio. Bueno, mi gente, esto sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle un like. Les hablo de 71 y los veo en un próximo video muy pronto.